Bueno, buenas tardes. Yo soy Vanessa, soy compañera pasante del Servicio Social. Disculpen la tardanza y vamos a comenzar con la clase. El tema de hoy es gastroenteritis aguda y crónica. ¿Okay? Gracias. Ok. Bueno, los objetivos de esta clase del día de hoy es primero clasificar la diarrea basándonos en la temporalidad y sus características externas para así facilitar la identificación de su etiología y saber si la respuesta al tratamiento fue exitosa. También evaluar los grados de deshidratación prestando atención a signos de alarma, a la exploración física y con la finalidad de ofrecer el plan de hidratación necesario para el paciente y así evitar complicaciones. Determinar en qué escenarios es realmente indispensable optar por iniciar terapia con antibiótico. Ok, entonces, bueno, primero que nada, debemos de conocer lo que es lo normal para poder conocer lo patológico. De lo normal, son 3 deposiciones al día, a la semana, perdón, y 3 al día. Ya menos de esto lo consideraremos como estreñimiento. Y ya una diarrea per se, según la ONU, lo considera con más de 3 deposiciones líquidas, con o sin sangre, con disminución de la consistencia de las heces, que está acompañado de una sensación de urgencia, retortijones y pues sí, aumento de la frecuencia. También se considera diarrea con al menos una deposición que tenga elementos anormales, ya sea pus, sangre o moco, independientemente de la frecuencia. Ok, ahora pasamos a la clasificación por temporalidad. Ok, entonces podemos clasificar a la diarrea según la evolución de sus síntomas. Menos de 14 días la clasificamos como aguda. En esta aproximadamente el 80% son por infecciones, principalmente por virus. En un 80%, en el 70-80% son responsables los virus. Del 10 al 20% son responsables las bacterias y los parásitos. Y el resto va a ser muy raro, que puedan ser por ya sea algún medicamento, que dañe el epitelio intestinal o que tenga azúcares no absorbibles, etc. Algunas otras causas como impactación fetal, que es mucho más raro, son pacientes más que están postrados en cama o que tienen otras comorbilidades, alguna inflamación pélvica como por ejemplo alguna apendicitis, etc. Igual más adelante vamos a delimitar un poco más las causas. En la crónica no me voy a enfocar mucho, más que nada el periodo de evolución, que son más de 2 semanas, porque aquí casi siempre se relaciona con una enfermedad de base, tiene otros síntomas extraintestinales, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, una colitis ulcerativa, lo que es también un hiperparatiroidismo, también se acompañan de lo que es diarrea crónica, o algún síndrome de mala absorción, alguna pancreatitis, lo que es también intolerancia a la lactosa, etcétera. Aquí, pues, se podría decir que son como que manejos más de segundo o tercer nivel, que pues no tienen nada que ver ahorita más que nada con lo de las causas infecciosas, ¿ok? Entonces, la siguiente es persistente, que aquí va de la mano con la crónica, que aquí es más de 7 días, ya nos empezamos a preguntar qué otra etiología puede ser. También, sobre todo, aquí cuando es persistente nos preguntamos si es alguna parasitosis, por eso es importante preguntar si hay alguna otra persona en la casa que está sufriendo el mismo cuadro clínico, si sobre todo tiene más que nada pruritos, que no puede dormir en la noche, o algo más obvio que pues liberan el gusano durante las deposiciones. Algún síndrome de intestino irritable, que esto pues ya tiene que ver más que nada con la persona que tiene estrés, ansiedad, cosas más relacionadas en ese aspecto, o si tiene alguna inmunosupresión
que ya pensaríamos en otros agentes, o pues ya, en la intolerancia a la lactosa. Ok, por características externas podemos dividirlas en acuosa, disentérica e inflamatoria. En la acuosa esta es de las más frecuentes, o sea, va a ser el 70-80% de los casos. Es de etiología viral y es simplemente heces líquidas y acuosas, sin sangre, sin moco. Puede estar acompañada de vómito, de fiebre no tan alta como la disentérica y pérdida de apetito. ¿Ok? Esta lo que viene siendo, esta es autolimitada de 3 a 7 días y pues no se necesita antibiótico, obviamente. ¿Ok? De la disentérica, esta ya es lo mismo, de que heces líquidas, pero acompañadas con sangre y con moco. Tiene fiebre muy elevada, 38 o 39 grados. Sobre todo a tener un cuadro clínico más marcado, cólicos, pujo, tenesmo, y va a ser por etiologías ya sea bacterianas o parasitarias. ¿Okay? Y la inflamatoria, aquí puede haber combinación de ambas, pero es sobre todo abundante moco y se relaciona más que nada en los niños, por ejemplo, con alergias alimentarias. ¿Okay? Un momento. Ok, bueno, entonces aquí enumeré algunas de las causas que nos ayudarían sobre todo al momento de hacer el interrogatorio cuando veamos un paciente. Sobre todo preguntar por alimentos o agua, porque si bien sabemos la mayoría se transmiten por vía fecal oral, por agua, alimentos o algún contacto con alguna persona, es importante preguntar pues si tuvo el antecedente de que comió en algún puestecito afuera, o sea, afuera de sus casas, o que cómo manejan la higiene de los alimentos, cómo es su lavado de manos, si vive con otras personas, si tiene hacinamientos, si tiene factores de riesgo. Muy importante preguntar ese aspecto. Y pues importante saber, pues nada más de nosotros de cajón, saber que pues la mayoría son por virus, pero ahorita el principal agente sería el norovirus. Le quitó el lugar al rotavirus debido a que ahorita con la implementación de la vacunación, que es la Rotatec, se ha habido disminuido este agente, pasando en primer lugar el norovirus. ¿Okay? Y bueno, la otra causa es intoxicaciones alimentarias y ambientales, y aquí lo podemos ver más relacionado con el periodo de incubación. Cuando notamos que un paciente tiene el antecedente de haber ingerido en menos de 4 horas, 3, 4 horas, algún alimento, podemos pensar que fue ya sea por Staphylococcus aureus, lo que es Clostridium perfringens, algún agente que libere toxinas. Más que nada va a tener más episodios de vómito, y va a ser más corto lo que va a ser el periodo de diarrea, porque va a ser algo mucho más agudo. Va a ser mucho más rápido cómo se presenta el cuadro. La otra es diarrea de viajero, que va a tener el antecedente de que viajó a otro país, y pues el otro es el antibiótico, ya sea que consumió antibióticos u otros medicamentos. Esto va a ser sobre todo en pacientes que ya estén hospitalizados o que estén en algún asilo, o también pacientes que se automediquen y que a raíz de esa medicación presenten los episodios de diarrea. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces ahora pues resumí un poco lo que es la fisiopatología, nada más para conocerla a grandes rasgos y saber que tanto si es virus, que si es parásito, que si es bacteria, pues va a tener un diferente mecanismo de cómo afecta, pues sí, no es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, el primero es aumento de la secreción intestinal de electrolitos. Esta lo vamos a ver sobre todo en la diarrea acuosa, porque esta actúa sobre los canales de sodio, de glucosa y la ATPasa, eliminando agua, eliminando electrolitos, y como resultado va a haber deshidratación, hiponatremia, hipocloremia, etcétera, etcétera, dependiendo el grado de deshidratación. Y pues aquí sobre todo va a ser, como ya comenté, por diarreas virales, o puede causar otros agentes que es menos raro, que sea vibrio cólera o E. coli. ¿Okay? El otro mecanismo es reducción del área de superficie
absortiva, aquí me equivoqué, perdón, y sobre todo se va a ver en los parásitos, porque en los parásitos existe una alteración en la absorción de los carbohidratos y como existe esta alteración de los carbohidratos, se quedan, por así decirlo, estancados, lo que es en el colon no los puede desechar, por lo tanto, las heces van a tener un aspecto como grasosas y el mismo paciente lo va a referir al momento de explicar, ¿no?, al interrogatorio. Y otra característica que a lo mejor con un interrogatorio más intencionado se puede salir a la luz es que estas ceden en el ayuno. Usualmente de que si el paciente no come nada en el día, no va a tener estas deposiciones y van a tener periodos donde alternan con ¿cómo decirlo? Con periodos de que están sin síntomas por lo mismo del ayuno. Entonces, ese es un dato muy importante, que alternan con periodos normales, que va a tener las heces grasosas y que pues son de que un poco más crónicas estas evoluciones, no son tan agudas. ¿Okay? La última es la invasión de mucosa y submucosa del colon y el ilion. Esto pues nada, o sea, vamos a ver que son heces con sangre y pues sobre todo van a ser en los patógenos pues más agresivos, como ya sea los que liberan toxinas, como Shigella, Salmonella, E. coli, enterotoxigénica, etc. Ok, bueno, este ahorita lo doy. Ok, bueno, esto ya lo mencioné a grandes rasgos, que la principal va a ser siempre virus, el 70-80%, bacterias del 10 al 20%. El número 1 es norovirus, ya ahorita actualmente lo rebasó por la introducción de la vacuna del rotavirus, y pues ahí existen otros agentes, adenovirus, calcinovirus, etc. Aquí es importante mencionar algunos de los mecanismos específicos que utilizan las bacterias para causar daño, y es la liberación de toxinas, que ya les comenté. Por ejemplo, ahí puse la E. coli enterotoxigénica 0157 y la Vibrio cholera 01. Esto es importante saberlo porque a pesar de que se llega a tener una diarrea por bacterias, no se debería dar en todos los casos antibiótico, que más adelante voy a mencionar en qué casos sí se va a dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se da que es una diarrea por E. coli y nosotros damos antibiótico, pues ese antibiótico va a matar a la bacteria y se va a liberar esa toxina. Al liberar esa toxina, ¿qué va a provocar? Puede provocar un síndrome urémico, ¿cómo era? Hemolítico urémico, o al revés. Bueno, va a causar un síndrome que va a causar una insuficiencia renal aguda, ¿ok? Entonces vamos a traerle todavía más problemas que el simple hecho de que el propio cuerpo podía lidiar con esa infección. Entonces, por eso es importante no dar antibiótico para evitar estos escenarios. ¿Okay? Y pues ya nada más hacer hincapié en esa situación. Ok, entonces, para hacer el diagnóstico, el gol estándar es clínico. El saber, me voy a regresar para esto. Sí, siempre va a ser la clínica. Entonces, saber cuándo inició el periodo de incubación, cuánto tiempo de evolución lleva, cuántos días lleva a partir de su primer episodio, saber la frecuencia de deposiciones, porque sabiendo el número de deposiciones al día vamos a saber qué tanto riesgo o qué tanto, por así decirlo, a salvo estamos de que la persona se complique a una deshidratación, para saber si lo podemos tratar en casa o lo podemos derivar a urgencias. ¿Okay? Saber las características de las heces también nos va a guiar, ahorita como ya les mencioné, si es más que nada virus, si es bacteria, si es parásito, porque pues va a cambiar el tratamiento. Obviamente si no le podemos dar antibiótico a una parasitosis, nunca va a ceder. Y también si tiene sangre, si tiene periodos de vómito, dolor abdominal, etcétera. Y comorbilidades también. Muy importante preguntar eso para saber que también sería un riesgo añadido de que se complique. Y datos epidemiológicos, ay, ¿qué era? No me acuerdo. También si vive en situaciones de hacinamiento,
que si hay alguna otra persona en la familia que tenga la misma sintomatología, como preguntar también factores de riesgo de cómo cocinan los alimentos, si se lavan las manos, si tienen acceso a agua purificada, etcétera, o si está en situaciones de que esté en un asilo, que esté en una situación, en una residencia psiquiátrica o en una guardería, etcétera, y siempre prestar mucha atención, que estos van a ser las pautas para ayudarnos a clasificar el tipo de deshidratación y también si se nos puede complicar o no. El peso, tanto si se conocía el peso anterior antes de los episodios de diarrea, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión. Sobre todo, prestar atención en la frecuencia cardíaca y la respiratoria, saber si está taquicárdico, taquipneico, y también, o sea, más adelante lo voy a mencionar, pero los, ¿cómo se llama esto? El llenado capilar, ok, perdón. Y bueno, ya como dije, la clínica va a ser siempre el gold standard, o sea, lo que nos vamos a basar 100% y lo que le vamos a dar más peso. Pero si existe el caso en el que donde estemos, existe el acceso a una citología de moco fecal, perdón, que no es en muchos casos, ¿verdad? Pero si existiera la posibilidad que nos den este informe acerca de si esta muestra de heces tiene sangre, cuántos leucocitos tiene por campo, si tiene grasas y sobre todo el pH. El pH normal de las deposiciones es de 6.5 a 6.8. Entonces, si notamos que existe un pH más ácido, pues nos indicaría sobre todo que es el que tiene presencia de ácidos grasos y que es más que nada una diarrea por algún parásito, por ejemplo, Giardia. ¿Okay? Y pues ya directamente si nos reportan quistes, trofoceitos, pues ya, o sea, ya pensamos, ya sabemos directamente que pues es algo parasitario, ¿ok? Pero si nos dice, por ejemplo, moco y sangre, pues ya pensamos en una disentería. Si nada más nos dice líquido, sin moco, sin sangre, pues ya totalmente virus. Y si nada más dice moco, leucocitos y sin sangre, pues pensamos más que nada en una diarrea inflamatoria, y si existe el antecedente de que es un niño pequeño que apenas le están introduciendo los alimentos, que está quitando, o sea, que está combinando ya la leche materna con ya la comida per se, pues entonces ya pensamos que es alguna alergia. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos un estudio microbiológico, la verdad son situaciones muy puntuales, debido a que pues existen más desventajas que ventajas. Claro, si el paciente está estable, por ejemplo, tardan bastantes días, de 2 o 3 días en que resulte que nos den un resultado, y ya parece entonces a lo mejor el paciente ya está bien, entonces ya como que sale contraproducente y también sería un gasto extra para el paciente, ¿ok? Pero si notamos que es un paciente que iniciamos tratamiento y ya pasó una semana y no mejora, ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se pide un coprocutivo, perdón, o etcétera. Si tuvo un viaje al extranjero recientemente, también se podría aplicar. Sobre todo si tiene una septicemia, o sea, un paciente que tenga un cuadro muy marcado, muy grave, pues se pide hemocultivos, tropocultivos, etcétera. Si tiene inmunocompromiso, ya sea VIH, o sea, un paciente que esté internado con TB, que tenga más comorbilidades, pues sí se va a pedir que tenga sonda, a lo mejor ya tiene sí, algo pues más específico de su padecimiento. Cuando cuando sea de adquisición intrahospitalaria, pues esto ya, como ya lo mencioné, pues es sobre todo pacientes que ya tengan sonda, o que se ocupen saber específicamente el agente etiológico para darle el manejo. ¿Ok? Ay, Diosito. A ver, perdón. Vamos a ver esto. Bueno, ahora sí ya pasamos a clasificar los grados de deshidratación y así saber qué plan se le va a dar en cada caso. ¿Okay? Aquí no lo voy a mencionar todo, nada más como algunas cosas para que se nos quede bien grabado. Para una deshidratación que clasifiquemos como leve, pues esta es pues muy obvia. Vamos a ver paciente alerta, no vamos a ver normal, lo vamos a ver con todos
o sea, la vamos a ver que cuando esté llorando se ven presentes las lágrimas, se va a ver su mucosa oral húmeda, todo va a estar bien, sus signos vitales van a estar normales, entonces aquí se da sobre todo un plan de deshidratación tipo A, y cuando es la pérdida menor de 5 kilos, ¿ok? Cuando es una deshidratación moderada, aquí ya notamos al paciente, bueno, aplica sobre todo más que nada en pediátricos, que son los que se pueden complicar más, y los adultos mayores, pero aquí más que nada en pediátricos. Si notamos a un paciente que ya está irritable, los ojitos de los más hundidos, las lágrimas ya están disminuidas o hasta secas, la mucosa oral también está seca, lo que es el llenado capilar pues ya está más prolongado, ya de 3 a 5 segundos, pues ya lo clasificaríamos como moderada y se le da un plan B. Cuando es muy grave, pues aquí el paciente ya está inconsciente, o sea, o está letárgico, los ojos ya muy hundidos, ya el pliegue cutáneo ya desaparece muy lento, está más de 5 segundos el llenado capilar, las extremidades están frías o cianóticas, etcétera. Entonces aquí pues ya sería un plan C. Okay. Ah, no era. Ok. Bueno, este plan de líquidos en pediátricos aplica más que nada para pacientes que tienen tolerancia a la vía oral, bueno, excepto el C, ¿verdad? Que tienen tolerancia a la vía oral, que están conscientes y que, por ejemplo, que llegan a consulta de urgencias o llegan a consulta normal y, pues pueden darse, o sea, se le puede dar un manejo en ese momento con la mamá, ¿ok? Usualmente se va uno directamente, cuando tiene una deshidratación de leve a moderada, se inicia el plan B y ya cuando esté un poquito más estable ya pasamos al A. ¿Okay? Entonces el plan de líquidos A depende de la edad. Si es menor de un año, son 75 mililitros, que en realidad es más o menos como la mitad, tres cuartos de una taza. Se le va a decir a la mamá que después de cada evacuación le esté dando ya sea con una cucharita o con un popote que el niño esté tomando agua, ¿ok? Y si es mayor de un año, pues ya se le puede dar la taza completa y ya es más o menos aproximadamente 100 mililitros, pero que sea después de cada evacuación, si no, pues no va a funcionar, ¿verdad? Y el plan B, van a ser 8 tomas, van a ser lo que es una tacita de agua cada 30 minutos por 4 horas. Entonces, si por ejemplo es un paciente que está en urgencias, se queda con la mamá, lo dejamos en periodo de observación de 4 a 6 horas, en lo que nada más notamos que esté estable y pues que termine su plan de líquidos, ¿verdad? Y pues el C es alguien que verá un niño que no tolere la vía oral, ya sea que esté letárgico, que esté inconsciente o que tenga muchos episodios de vómito. Lo que es el de la OMS es el 20 mililitros por kilogramo IB. Entonces, bueno, ahí hacemos la conversión. O el otro es que en una hora le damos 50 mililitros por kilogramo, en la segunda 25 y en la tercera 25. ¿Okay? Y ya cada vez que notamos que responde, pasamos entonces ahora al B y después al A. ¿Okay? Entonces, como que retrocedemos hasta que ya esté totalmente estable. Ok. Bueno, aquí traje más o menos de que lo que son los pasos para sacar un plan de líquidos, recordando un poco lo que son los pasos. Depende mucho de si es un lactante de menor de un año y menor de 10 kilos, a también si es alguien, lo contrario, esto, que sea mayor de 10 kilos y mayor de un año, ahí ya utilizamos lo que es superficie corporal. Y bueno, entonces más o menos los pasos estas son las constantes, de que primero debemos determinar el volumen a infundir, que se va a obtener sumando lo que es el mantenimiento y el déficit. El mantenimiento siempre van a ser de 120, 150 mililitros por kilogramo al día, y el déficit se va a sacar dependiendo el tipo de deshidratación que le dimos al paciente. Si nosotros lo consideramos como moderado, pues sería el 10% de su peso, y consideramos que lo sacamos en gramos, porque cada gramo es 1 mililitro. Bueno, igual ahorita tengo ejemplos para que sea más, un poco más fácil de entender. Y bueno, el segundo paso, una vez sacando el mantenimiento y el déficit, debemos de saber en base al sodio
si lo que vamos a, o sea, si lo que necesitamos si lo que necesitamos pasar es isoesmolar, hiposmolar o hiperosmolar, ¿ok? O sea, si los equivalentes de sodio que vamos a pasar es, si necesita un poco más de sodio o si lo vamos a mandar como iso o un poco más, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es saber cuántos de potasio vamos a agregar. El mantenimiento es, si no tiene déficit de potasio, va a ser entre 2 a 3, y si tiene un déficit va a ser de 6.000 equivalentes. Okay, bueno, y el último es... Nada más saber, por ejemplo, en base al sodio, en cuánto tiempo lo vamos a pasar. Si la deshidratación es tipo iso e hipoesmolar, lo vamos a pasar 24 horas, y si es si es si tiene hipernatremia, lo vamos a pasar en 48 horas, debido a que si se pasa muy rápido y el paciente tiene una hipernatremia, se puede tener un, ¿cómo se llama esto? Un edema, sí, perdón, un edema cerebral. Entonces, lo que se va a dar se saca igual, al final nada más se divide entre 2, entonces va a ser las primeras 24 horas el primer 50% y en las segundas 24 horas el otro 50%. Igual ahorita tengo un ejemplo mejor para que sea más fácil. Por ejemplo, aquí vemos un caso de una femenina de 3 meses de edad que inicia el padecimiento hace 3 días con vómitos de contenido alimentario, hipertermia no cuantificada y diarrea con 6 evacuaciones por día, de color verdoso, sin moco, ni sangre ni tenedor. La madre refiere manejo en casa con soluciones comerciales de hidratación oral y mezclas de refrescos, sin mostrar mejoría. Acude a urgencias al notarla hiporreactiva, con llanto sin lágrimas, con depresión de la fontanela anterior y disminución del volumen urinario. Su peso son 5 kilogramos, el sodio es 135, el potasio 3.4, cloro 112, calcio 9.8, frecuencia cardíaca 165, frecuencia respiratoria 50, temperatura 37.6 y llenado capilar de 3 segundos, ¿ok? Entonces, aquí notamos, es una lactante, una lactante de 3 meses, entonces ya tiene un cuadro desde hace 3 días de vómito y diarrea. Si notamos, tiene bastante evacuaciones al día, 6, y también tiene vómitos. Entonces, sí tiene los factores de riesgo como para pensar que tiene una deshidratación importante. ¿Ok? También el manejo que se le dio en casa pues fue el incorrecto, se le dio refresco. Podríamos decir que eso hizo que empeorara todavía más su cuadro, que se hiciera más grave. Y pues sobre todo lo que notamos que está hiporreactiva, tiene llanto sin lágrimas, etcétera. Notamos, lo primero que vamos a prestar atención al momento de querer clasificar su deshidratación y saber el plan de líquidos es el sodio. Si vemos está en 135, está normal. Por lo tanto, podríamos clasificar que es una deshidratación moderada isosmolar. Okay. Una vez ya sabiendo qué tipo de deshidratación la clasificamos a la paciente, okay, vamos a pasar a sacar su déficit. Okay. Entonces, ¿cómo lo clasifiqué? El déficit lo clasifiqué como moderado, entonces el 10% de su peso. Okay. Entonces vamos a sacar el 10% de su peso si la paciente pesa 5 kilogramos, que son 500 gramos, entonces vamos a multiplicar los 500 gramos por 0.1 para sacar el 10%, son 500 gramos que lo convertimos en 500 mililitros. Entonces eso es el déficit específicamente de ese peso de esa paciente, 500 mililitros. Ahora vamos a sacar el mantenimiento. Como les dije, esa es una constante, el mantenimiento siempre va a ser 120, 150 mililitros por kilogramo al día. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo el mantenimiento, podemos tomar tanto ese rango entre 120 y 150, pero yo utilicé 150. Entonces vamos a multiplicar, ahora sí lo vamos a utilizar en kilogramos. Entonces 150 por 5 y nos da 750. ¿Ok? Entonces ese va a ser el mantenimiento. Para sacar el volumen total a difundir, vamos a sumar el déficit más el mantenimiento y nos sale 1250 mililitros. Entonces ese es el volumen total que le vamos a pasar en 24 horas a la niña. ¿Ok? El siguiente paso es saber el requerimiento de sodio.
¿ok? Esto también, como les dije, tiene, ay Dios, ¿cómo me regreso? Ok, tiene el sodio normal, nos regresamos a las constantes, la clasificamos como isosmolar. Entonces, se le va a pasar de entre 8 a 10 milimoles o mil equivalentes de sodio, debido a que pues no necesita mucho sodio, ¿ok? Entonces, yo utilicé lo que es 9 mil equivalentes. Ese lo vamos a multiplicar por 5, nos sale 40 mil equivalentes de sodio, ¿ok? Entonces, para administrar los 45 mil equivalentes ocupamos la solución fisiológica y la solución fisiológica contiene 15 mil equivalentes de sodio por cada 100. Entonces vamos a tener que hacer una regla de 3 simple, ¿ok? Entonces, la solución fisiológica es, bueno, aquí lo puse aquí. Multiplicamos 45 por 100 entre 15 y sacamos que es 300 mililitros de solución fisiológica para esos 45 mil equivalentes que ocupa específicamente esta paciente, ¿ok? Ahora tenemos que saber la solución glucosada, ¿ok? Entonces, del volumen total que sacamos, 1250, le vamos a restar la solución fisiológica. Entonces, una vez restando esto, nos sale 950 de solución glucosada al 5%. ¿Okay? Y lo último que nos falta es saber los requerimientos de potasio. Que en este caso, si regresamos al caso, su potasio está en 3.4, está normal. Por lo tanto, solamente le daríamos potasio de mantenimiento, ¿ok? No ocupa nada más. Y yo utilicé 4 mil equivalentes, entonces multiplicamos 4 por 5 y nos da 20 mil equivalentes, pero pues obviamente tenemos que diluirlo en la solución de cloruro de potasio. Y esta, pues también es otra regla de 3 simple, 20 por 1 entre 4 y nos sale 5 mililitros de cloruro de potasio. Entonces, en total quedaría así el plan de líquidos para este paciente, que las indicaciones serían así, que cada 8 horas durante 24 horas administrar 100 mililitros de solución fisiológica. Lo tenemos que dividir entre 3, todos los resultados entre 3 porque son cada 8 horas. 100 mililitros de solución fisiológica, 317 de solución glucosada al 5% y 1.6 mililitros de cloruro de potasio. Entonces, así es. Bueno, este sería un proceso distinto porque ya sería para alguien mayor de 10 kilos y mayor de 1 año. Aquí vamos a utilizar la superficie corporal y aquí está la fórmula. Va a ser peso por 4 más 7 entre 90 más peso. O sea, este siempre va a ser la constante para toda persona mayor de 10 kilogramos. ¿Ok? Y bueno, aquí otra constante que vamos a utilizar va a ser la clasificación de leve, moderada y severa. Para alguien que tenga una deshidratación del tipo leve, vamos a pasar entre 1800 a 2400 mililitros por metro cuadrado. Moderada 2400 a 3000 y severa más de 3000. ¿Ok? Y aquí, para saber cuánto vamos a pasar de glucosado y fisiológico, también nos vamos a basar en el sodio. ¿Ok? Esta es una relación de 1, 1, 2, 1, 3, 4. Bueno, esa la voy a explicar más con el ejemplo porque que se entienda un poquito más. Y el potasio, si tiene el potasio normal, vamos a pasar entre 20 a 30 milimoles y si tiene una deficiencia de 30 a 60 milimoles. ¿Okay? Bueno, aquí está otro caso clínico. Es una femenina de 12 años que inicia su padecimiento hace 3 semanas con episodios de diarrea fétida, 4 vacaciones al día que alternan con deposiciones normales, los cuales no se dieron al tratarla con antibiótico. La madre refiere que ha perdido peso y que su hermano menor presenta el cuadro con mismas características. Se acompaña de flatulencias, epigastralgia y distensión abdominal. Acude a consulta de urgencias debido a que la madre la nota somnolienta. ¿Okay? En la exploración física, la paciente se observa letárgica, con ojos hundidos y secos, así como mucosa oral muy seca. ¿Okay? El peso es de 30 kilogramos, y el sodio de 130, potasio de 3, cloro de 111, calcio de 9, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 28, 36.5 y llenado capilar de 4 segundos. Ok, entonces aquí en este caso pues ya es algo más crónico, ya tiene 3 semanas de que inició con los episodios de diarrea
Y otra cosa importante es que también su hermano refiere que tiene el mismo cuadro clínico, las mismas características. ¿Ok? Y bueno, aquí tiene una deshidratación muy importante, muy marcada, ya la podríamos clasificar como grave, debido a que ya está somnolienta, ya está letárgica, al punto de estar letárgica. Notamos que, que tiene taquicardia, tiene frecuencia cardíaca de 110, también está taquipnéica, tiene 28 de respiratoria y llenado capilar ya de 4 segundos. ¿Okay? Entonces ya podemos clasificarla como una deshidratación grave. Entonces, e isosmolar porque el sodio está normal, todavía está en 130. ¿Okay? Primero lo que vamos a hacer es sacar su superficie corporal, la fórmula que ya comenté, 30 por 4 más 7, entre 90 más 30. Esto nos da un 1.06 de metros cuadrados de superficie corporal. Okay. Para saber el volumen a difundir, la clasificamos como severa, entonces se le tiene que pasar 3.000 mililitros por metro cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por la superficie corporal para saber específicamente en ella cuántos mililitros le tenemos que pasar al día. ¿Okay? Ya lo multiplicamos y nos sale 3.180 mililitros al día. ¿Ok? Y como su sodio está normal, la podemos clasificar en isotónica, tenemos que saber esa relación de 2:1, ¿ok? Que para sacar lo que es la glucosada y el fisiológico, ¿ok? Entonces, del volumen total que comenté de 3.180 mililitros, eso es en 24 horas. Entonces, vamos a dividirlo entre 3 para saber cuánto se le va a dar cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas se le va a dar 1.060 mililitros. ¿Okay? Para saber la solución glucosada al 5% y la fisiológica que se le va a pasar, ahí es cuando nos tenemos que aprender esa constante de 2:1. Entonces, el 2 aplica para la glucosa y el 1 para la fisiológica. De esos 1.060, lo vamos a multiplicar por 2 para saber cuánto de glucosa le vamos a pasar. ¿Ok? Entonces, sería 2.120 de solución glucosada al 5%. Eso entre 3, para saber en cada 8 horas, 710 mililitros, ¿ok? De la solución fisiológica, ese es el otro número de la relación 2:1. Ese es, entonces, multiplicamos el 1.060 por 1 y nos sale 1.060, obviamente, y entre 3, 350 mililitros cada 8 horas, ¿ok? Bueno, entonces ya sacamos el volumen, en 24 horas ya sacamos la glucosa del 5% y la fisiológica, nos falta el potasio. Entonces, aquí si nos checamos el potasio de la paciente, ¿cuánto tiene? No me acuerdo. Ah, sí, tiene 3, entonces está bajito. Entonces le vamos a dar, no le vamos a dar de mantenimiento, le vamos a dar de deficiencia, ¿ok? Ocupa un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar ese 30 de miliquilovoltios, que ese ya es de base, o sea, ese pues no lo tenemos que aprender, por 1.06, que es la superficie corporal de esta paciente, nos sale 21.8, y eso es en 24 horas. Lo dividimos entre 3, 10.6 miliequivalentes cada 8 horas, y tenemos que saber cuánto lo vamos a pasar con cloro de potasio, ¿ok? De cuánta solución de cloro de potasio necesitamos para esos 10.6 miliequivalentes. Entonces hacemos la regla de 3 simple. Entonces multiplicamos el 10.6 por 1 entre 4 y nos sale 2.6 mililitros de cloruro de potasio. ¿Ok? Entonces, en resumen, de esta paciente que tiene deshidratación severa isosmolar, se le van a pasar 710 mililitros de solución glucosada al 5%, 310 de solución fisiológica y 2.6 mililitros de cloruro de potasio. ¿Ok? Esto va a ser cada 8 horas. Ok. Bueno, ya más o menos vimos el plan de líquidos. Y bueno, para el tratamiento de las medidas no farmacológicas, pues siempre va a ser la principal meta, incrementar el volumen de líquidos y dar tratamiento de sostén. O sea, esto va a ser en la mayoría de los casos, en la que no se necesita nada más que darle su buen suero de hidratación, que es el que aparece en la imagen, que es el que dan aquí en el IMSS, y es el que recomienda la OMS, que tiene el mejor contenido de cada electrolito. El que se le acerca más de los comerciales es el electrolit, si no me equivoco. Ese es el que más se acerca al de la OMS, que pues ese es comercial, ¿verdad?
Entonces, es lo mismo que ya les comenté del plan A al plan B, dependiendo de qué tipo de deshidratación tenga el paciente. Esos sí toleran la vía oral, entonces le vamos a decir a la mamá, cada que tenga su evacuación, que tome su suerito, ¿ok? Y pues tener atención a los signos de hidratación, que ya mencioné, el llanto sin lágrimas, boca y lengua seca, que si lo nota, que de repente, o sea, de repente comentarle cuáles son los signos de deshidratación, los signos de alarma para que tenga que acudir a urgencias en dado caso, y hacer énfasis en los alimentos y bebidas que evitar para evitar una recaída, ¿ok? Y también para dar medidas de prevención y de salud pública para evitar futuros casos, ¿no? Ok, del farmacológico, pues si acaso si el paciente llega a presentar algo de temperatura, pues cualquier antipirético, ya sea paracetamol o, pues sí, paracetamol. Pero de los opiáceos anticolinérgicos hay que evitarlos completamente, sobre todo en niños. Aunque sea diarrea agudas, hay que evitarlos. La loperamida, pues el que más conocemos. ¿Por qué? Porque estos paralizan la motilidad intestinal, predisponen al incremento en la colonización, invasión y excreción prolongada de organismos infecciosos, entonces sale contraproducente porque agravaría más como que la estancia del agente etiológico en el organismo. Entonces, pues sí, o sea, en los dados casos que se puede utilizar es en adultos donde no tengan disentería, donde no tengan o sea, que tengan una diarrea por bacterias, porque pues sí, también pasaría lo mismo, pero se puede utilizar, por ejemplo, en dado caso de que sea una persona que de verdad no pueda faltar al trabajo o que tenga que presentar algún examen o qué sé yo, cosa que de verdad necesite, pues no estar yendo al baño cada rato. Pues sí, existen sus excepciones, ¿verdad? Pero en adultos, no en niños. También existe racecadotrilo. Sí es muy bueno, sí es un inhibidor de la encefalina intestinal, lo que produce que, pues sí, o sea, produce que ya no haya tantas deposiciones. Es un antisecretor y no paraliza la motilidad intestinal a comparación de los anticolinérgicos. Y se existe en presentación de sobres para pediátricos o en pastillas para adultos, en 100 miligramos. ¿Ok? Sí podríamos agregarlo junto con algún, bueno, entonces, ¿en qué situaciones se justifica iniciar el antibiótico? Sobre todo en pacientes que ya mencioné, también son casi las mismas indicaciones de cuando haces un estudio microbiológico, pero los agentes en los que se va a utilizar es en Shigella, Yardia, amibiasis, una septicemia o cuadros que ya están clínicamente muy, muy, muy graves. Ok. Aquí, indicaciones de hospitalización, pues es cuando ya, por ejemplo, que notamos una diarrea persistente de más de 7 días, en donde no cede con el plan de líquidos que hemos administrado, pues entonces sí se necesita como que prestar atención y mandarlo a urgencias. Cuando exista el riesgo de complicación, por ejemplo, que puede ser el caso que existen padres que tengan la incapacidad de brindarles ese cuidado a los niños, o sea, que no les puedan dar el plan de líquidos, que tengan intolerancia a la vía oral los pediátricos, que tengan más de 5 o 6 episodios de vómito. Y otra que esta es más que nada de pediatría, pero el gasto fecal, que sea de más de 10 kilogramos por kilogramo, más de 10 kilogramos por hora. Okay. Y bueno, también las complicaciones, pues la principal es el desequilibrio hidroeléctrico, que pues para eso está el suero, esta es la principal. La insuficiencia renal, que puede ser por el hecho de el dar de manera indiscriminada el antibiótico. Septicemias y también por eso a veces cuando llegan pacientes a urgencias ya muy críticos, ya muy avanzados, en el que llegan más que nada por un lirio paralítico o una nematosis intestinal más que por la diarrea. Entonces es importante también checarles el diámetro del estómago a los bebés o a los lactantes, pues sí nos podría dar
pues indicios de que más que nada es un hilo paralítico. Y pues ya. Gracias.